todos y todas y bienvenidos a una nueva lección del módulo 1 de la información al conocimiento. En esta ocasión revisaremos los contenidos de la lección 21 y hablaremos un poco sobre lo que es la reseña. Ya habíamos mencionado lo que era un comentario y cuáles eran las características y elementos que lo conformaban, así como el proceso que teníamos que seguir para poder redactar uno. Ahora vamos a ver una reseña que está orientado a lo mismo, pero lo tratamos o lo abordamos de una manera un poquito distinta. Primero vamos a definir qué es una reseña. Una reseña es un tipo de texto expositivo argumentativo consistente en una evaluación crítica, ya sea de un objeto, un documento, una obra, una investigación, etc. Es decir, que se pueden hacer reseñas de libros, de películas, de discos o álbumes, de obras de teatro, pero también de investigaciones académicas, de artículos científicos y de prácticamente cualquier cosa. En la reseña se destacan los aspectos o los hechos distintivos del objeto reseñado. De igual forma, debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien está realizando esta reseña. Algo muy importante. La reseña es diferente del comentario. La reseña suele ser más formal y más objetiva, aunque en los dos abordamos nuestra opinión y aquello que creemos, según nuestro propio criterio, tienen ciertos elementos que los diferencian. ¿Cómo se compone una reseña? ¿Cuáles son los elementos estructurales que conforman una reseña? Primeramente tenemos la identificación o la parte de identificación en la que encontraremos el nombre de la obra, el nombre del autor y el contexto en el que esta obra se realizó. Enseguida tenemos un resumen o sinopsis. En este resumen vamos a tratar de abordar las ideas principales que trata la obra y también hacer una pequeña descripción de la misma. Y finalmente tenemos una parte de crítica en la que nosotros ofrecemos un juicio valorativo de la obra reseñada. Aquí hay que recordar que tiene que ser de manera objetiva nuestra opinión, pero sí va a ser bajo nuestro propio criterio. Una obra se puede reseñar en dos vertientes. La primera es sobre la obra en sí, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y la segunda sobre su relación con la actualidad, el contexto u otras obras semejantes o que aborden los mismos temas. Para realizar una reseña. Primeramente tenemos el paso de selección de la obra a reseñar. En el caso de artículos y libros, hacer una lectura del texto con atención. En caso de producciones cinematográficas o eventos artísticos, hay que ver la película, el documental, el video o la exposición que queramos reseñar. No se puede realizar una buena reseña sin ver o leer a conciencia. Es decir, tenemos que comprender plenamente la obra que vamos a reseñar. Si es un libro, tenemos que haberlo leído completo y haberlo comprendido. Si es una película, es lo mismo, hay que verla completa y comprenderla para poder reseñarla. Como segundo paso, hay que identificar el propósito y el tono, el motivo por el que el escritor realiza la reseña y la actitud que se transmite sobre el tema de la misma. Y finalmente, la organización de las ideas. Imaginar cómo será la reseña. Hay que aquí nosotros hacernos una imagen mental de cómo queremos estructurar nuestra reseña. Determinar su extensión, los bloques o las partes que le darán un orden, estructura, etc. Hacer una reseña. Aquí tenemos los diferentes elementos que podemos encontrar en una reseña. Tenemos este ejemplo, mentiras y verdades, el uso del polígrafo.
Este es un artículo expositivo. El tema se trata sobre un tema científico. Tenemos primeramente el título de la reseña, la información del autor y de la obra, el contexto en el que se realizó. Y enseguida tenemos la descripción de la obra. En este apartado se van a destacar las características más importantes que resalten en la obra. Y finalmente tenemos un apartado de crítica o juicio valorativo en el que nosotros exponemos nuestra opinión o nuestra interpretación de lo que pudimos comprender o absorber de la obra reseñada.